Hola queridos amigos de Mindset, ¿cómo están el día de hoy? Aquí les estoy acompañando en otro café con Mindset que, bueno, ya saben, lo tenemos todos los jueves a las 5 horas de España. Y el día de hoy a lo mejor va a haber un poquito de sonido, de ruido en el background, porque cerca de aquí están haciendo una construcción. Bueno, de hecho a la par están construyendo y bueno, ahorita están martillando y todo, entonces a lo mejor se escuche un poco eso. Pido disculpas de antemano por ese sonido, ese ruido, por eso también tengo mis cascos el día de hoy, porque así tampoco me distraigo mucho con ese sonido, con lo que hablan los albañiles y bueno, así me puedo concentrar en ustedes y en lo que quiero contarles el día de hoy. Como vieron el anuncio, no sé si lo pudieron ver en el post que pusimos, hoy quiero hablar de un tema súper interesante. Bueno, realmente siempre hablamos de temas interesantes, pero el día de hoy es un tema con el que quiero contarles un poco acerca de el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro, hay varios principios que rigen el desarrollo del cerebro, pero hoy vamos a hablar de uno. Vamos a hablar de uno específico porque, bueno, todos nos ayudan a entender por qué razón es que los niños van desarrollando distintas habilidades mientras van creciendo, cómo es que los niños van obteniendo cada vez más esas habilidades mentales y emocionales de forma más precisa, más fuerte durante el desarrollo. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en una habilidad principalmente, uno de los principios básicos del desarrollo. Este principio es el que habla acerca de precisamente cómo se da la maduración o qué quiere, en base a qué van madurando los sistemas cerebrales y precisamente cómo es que esa maduración sucede en las distintas áreas cerebrales, lo que permite que surja y se desarrollen las habilidades cada vez más complejas que están relacionadas, pues como les digo, al pensamiento abstracto, a la regulación emocional, etcétera. Como si nos siguen, voy a tomar un poquito de cafecito para esperar a algunos que se están uniendo. Ya veo que ya empiezan a unirse algunos amigos. También les recuerdo que si quieren dejarnos mensajes, tienen que ir al link de la descripción y ahí va a haber un pequeño link al final que dice eCamp. Ahí tienen que pinchar para podernos dejar mensajes porque, bueno, de esa manera cumplimos con la regulación de la protección de datos. Así que bienvenidos a todos los que se van uniendo. Qué gustazo volverme a tomar un cafecito con ustedes, disfrutar esta tarde de jueves. Bueno, aquí en Europa ya es tarde, en Latinoamérica y en América seguro que están todavía por la mañana. Así que si nos estás viendo, si estás disfrutando tu almuerzo, no sé si hasta hora de almuerzo por allá, te mando un gran saludo y un gran, bueno, sí, que disfrutes tu café, que disfrutes tu almuerzo con nosotros, hablando de temas interesantes. Como les digo, el día de hoy tenía preparado, bueno, queríamos preparar para esta semana algo muy especial, pero no se pudo dar esta semana porque estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de unos cambios que tenemos que meter a la plataforma de entrenamiento de juegos de entrenamiento de las funciones ejecutivas que tenemos para poderlo sacar muy pronto y podérselos ofrecer a ustedes para que puedan usarlo con sus niños, tanto en su casa como en su práctica educativa, eh, o si eres psicólogo también en tu clínica, porque, pues bueno, eso es parte de lo que las herramientas que hemos desarrollado desde todo lo que hemos hecho en nuestros estudios, nuestra investigación, y que ahora queremos poner a su disposición a través del Neuromindset. Entonces, precisamente la idea del el post de hoy es hablar del desarrollo del cerebro. Uno de los principios básicos del desarrollo, el, digamos el primer principio básico del desarrollo del cerebro, es que el desarrollo del cerebro no es lineal. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el desarrollo del cerebro no crece, no es solamente crecer, crecer, crecer y crecer, como los huesos del cuerpo, como nuestro cuerpo, ¿no? Que cuando uno ve a un niño, cuando el niño va desarrollándose, lo único que hace el cuerpo es crecer. Crece en músculo, crecen los huesos, pero el cerebro no es simplemente crecer.
por crecer. El cerebro se tiene que ir moldeando precisamente a la estimulación que va recibiendo el medio ambiente. Por eso decimos que el desarrollo del cerebro se da en conjunción entre genética y medio ambiente. La genética rige los tiempos de desarrollo biológicos, pero el medio ambiente da la estimulación necesaria para poder mm, eh, esculpir las redes neuronales que van a formar al final el cerebro adulto y van a permitirnos tener las habilidades que nosotros como adultos tenemos. ¿Vale? Entonces eso es lo importante de entender del desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro se da durante toda la edad. Hay 3 principios básicos en el desarrollo del cerebro. Hoy vamos a hablar solo del primero, pero para mencionarte, estos 3 principios básicos son el principio de eh, que el desarrollo del... Oh, perdón, ahí está. Que el desarrollo del cerebro no es lineal, ese es el primero. El segundo es que el desarrollo del cerebro, segundo principio es que el desarrollo del cerebro se da durante toda la edad del niño, la adolescencia, incluso llega hasta casi la edad adulta. Todo el desarrollo, podríamos decir que para que un cerebro termine de madurar al nivel de un cerebro adulto, pasan alrededor de 23 años. 23 años. O sea que durante la adolescencia, aunque los chicos parezca como que ya están teniendo un cuerpo muy maduro, un cuerpo ya de adulto, el cerebro no ha terminado de madurar. Por eso es que podemos decir que el cerebro mmm, todavía, o que los adolescentes todavía no tienen completo control y completa eh, capacidad de regular sus emociones. Porque todavía durante la adolescencia se desarrolla el cerebro. ¿Vale? Entonces este es el segundo principio, que el desarrollo del cerebro se extiende durante la niñez, la adolescencia y hasta la edad adulta. Y el tercer principio del desarrollo es que el desarrollo del cerebro se da de forma jerárquica, es decir, las estructuras que están asociadas a los sentidos se desarrollan antes y después van desarrollándose sobre ese desarrollo, se van desarrollando cada vez más eh, las distintas estructuras que necesitan información de estructuras que están a un nivel jerárquico más bajo. Claro, primero tienen que desarrollarse todos los sentidos, porque sin el desarrollo de las estructuras basadas en los sentidos, ¿cómo vamos a obtener la información para que puedan seguir las estructuras más superiores que están encargadas de procesamientos más superiores, poder manejar la información si no entran por los sentidos? Entonces recuerden, a nuestro cerebro toda la información entra por los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el tacto, ¿no? Todos los sentidos que tenemos obtienen información. Y después esta información se va pasando a estructuras o sistemas de pensamiento cada vez más superior hasta llegar a nuestro pensamiento abstracto, nuestra capacidad de regulación, de planificación, razonamiento, que ya están encargadas del lóbulo frontal. Ya son funciones del lóbulo frontal. Entonces, todo el sistema del cerebro se desarrolla de forma jerárquica. Entonces, recuerda, 3 principios básicos del desarrollo. El desarrollo del cerebro no es lineal, el desarrollo del cerebro se extiende durante toda la niñez, la adolescencia y la edad adulta, y tercero, el desarrollo del cerebro se da de forma jerárquica. ¿Vale? Estos son los 3 principios del desarrollo. Ahora bien, vamos a hablar del primer principio del desarrollo. El primer principio del desarrollo dice que el cerebro no se desarrolla de forma lineal. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es, básicamente te lo puedo mostrar con la siguiente gráfica. En esta gráfica tú puedes ver cómo cuando nace el cerebro, antes la semana 36 de gestación y durante el nacimiento puedes ver que la lámina muestra células cerebrales, en este caso neuronas, y las dos parecen muy similares, o sea, tienen el mismo número de neuronas y las neuronas que hay, como ves, no presentan las mismas cantidades de dendritas. Las dendritas son esos pelos que le salen al cuerpo de la neurona con el que conectan con otras neuronas y a través de los cuales obtienen los impulsos que le transmiten la información. Entonces, ¿ves cómo
Entre la semana de gestación, el nacimiento, no hay cambio, pero del nacimiento a los 2 años hay una explosión de desarrollo de las dendritas. Empiezan a crecer las dendritas y empiezan a formarse. Se dice que durante estos años hay hasta 40.000 nuevas sinapsis por segundo. O sea, imagínate lo rápido que crecen las sinapsis. O sea, eso es que el cerebro está y empieza a sacar todas las neuronas empiezan a sacar todas esas conexiones sinápticas porque necesitan estar atentos a de dónde va a venir la información que esas neuronas necesitan procesar. Entonces, como les comento, esas dendritas, esas salen a 40.000 por segundo durante esos 2 primeros años de vida. Entonces, es una explosión. A ese proceso le conocemos como sinaptogénesis. Sinaptogénesis, que quiere decir el nacimiento de nuevas conexiones sinápticas. Esto pasa porque precisamente durante esos 2 años el cerebro está completamente expectante de toda la información que está entrando en su medio ambiente, porque dependiendo de esa información es dependiendo de cómo se van a generar y a solidificar las conexiones sinápticas que van a quedar en el futuro, ¿vale? Entonces, precisamente en este proceso de sinaptogénesis es el que permite a las conexiones, a las neuronas conectarse durante esos 2 primeros años, 3 primeros años de vida con todo para poder ver de dónde va a venir la información que necesitan esos sistemas cerebrales para procesar y después generar las redes cerebrales. Entonces, como vamos viendo en la siguiente gráfica un poco más animada, perdón, en el nacimiento, pues todas las neuronas están como cada una por su lado, ¿no? Cada quien por su lado, no tienen tanta conexión, no, como que no trabajan al unísono, no se han conectado para pasarse información, pero sin embargo, como bien muestra esta gráfica, desde el nacimiento hasta los 2 años hay una explosión de conexiones sinápticas y eso lo podemos ver más o menos en esta gráfica. Podemos decir que en esta gráfica se ve cómo existe esa sinaptogénesis que permite a todas las neuronas hablar con todas las neuronas. Y de esa manera, la información se está transmitiendo en todo el cerebro para ver cuáles son las áreas que se van a especializar en procesar qué tipo de información. Hablamos, por ejemplo, de información auditiva, de lenguaje, de números, de emociones sociales, las caras, incluso todo lo que es la información de la regulación de nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestras emociones. Entonces, a los 6 años están, digamos, la sinaptogénesis ya está por todos lados. ¡Pum! Claro, cada sistema, como les he dicho, el cerebro se desarrolla, el tercer principio, de forma jerárquica, entonces cada sistema pasa por tiempos de sinaptogénesis y el siguiente principio de este el siguiente mecanismo que da forma a este primer principio del desarrollo es lo que llamamos la poda sináptica. Entonces, dentro del primer principio, que es el principio del desarrollo del cerebro no es lineal, esto pasa por dos mecanismos principales. La sinaptogénesis, que es esa que les estaba hablando hasta ahorita, en donde el cerebro tira conexiones por todos lados para poder ver de dónde viene la información a los sistemas, a los distintos sistemas cerebrales, para poder solidificar las redes neuronales que van a especializarse en ese tipo de información. Y para poder formar las redes y que esas redes queden ya formadas como van a quedar cuando el cerebro sea adulto, se lleva a cabo un proceso o sí, una dinámica que se llama la poda sináptica. Y es aquellas conexiones que no necesito, las retraigo. A eso nos referimos con poda sináptica. Entonces, cuando hablamos de que el volumen de una área cerebral es mayor, lo que quiere decir es que hay más conexiones sinápticas, no que hay más neuronas. Aunque las neuronas, pues ahora sabemos que se regeneran durante la vida, pero no es como el cuerpo, ¿no? Que dicen que cada 7 años tenemos casi que un cuerpo completo distinto porque todas las neuronas, las células del cuerpo se van regenerando. El cerebro no es así. Hay génesis neuronal, es decir, que
hay evidencia de que hay nuevas neuronas que surgen, pero cuando hablamos de que hay mayor volumen en un área que en otra, no quiere decir que hay más neuronas en un área que en otra. Lo que quiere decir es que hay más conexiones sinápticas en un área que en otra, ¿vale? Y esas conexiones se dan porque precisamente ese sistema cerebral está usando la requiere para procesar esa información de forma más eficaz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cerebro viene y lo que hace es que tiene todas las conexiones por todos lados y están completamente todos conectados contra todos, pasándose información del un lado al otro, entre más información se pasa y entre más trabajan juntos, es cuando más se van generando precisamente las redes neuronales. Y como vemos aquí, para los 14 años, más o menos, ya el cerebro tiene formadas las redes, las distintas redes cerebrales que procesan información similar. Entonces, como vemos, pues ya todas esas neuronas se van agrupando en pequeños grupos para poder hacer que el procesamiento de la información sea más eficaz. Recordemos que el cerebro es todo basado en procesamiento de información, ¿vale? Entonces, información llega, el cerebro procesa y es lo que nos ayuda a entender, pensar, razonar, controlar nuestras emociones, tener experiencias emocionales, etc. Entonces, eso, como hablamos, por ejemplo, en el vídeo de la atención, cuando hablamos que la atención se basa en tres redes neuronales, a eso es a lo que nos referimos. Que hay tres redes de estructuras cerebrales que están especializadas en esa eh, función de la atención específica, la orientación, la atención ejecutiva o la alerta. Y esas redes se forman, les damos forma gracias a la poda sináptica. Por eso es que en uno de los memes que hemos puesto anteriormente en Neuromindset, hablamos de que los educadores y los psicólogos y los padres también son escultores, son artistas, porque están esculpiendo, gracias a la estimulación que le dan a los niños, esculpen o le dan forma a su cerebro. Entonces, esta sinaptogenesis y poda sináptica eh, podríamos decir que es la base, básicamente, del entrenamiento del cerebro, del fortalecimiento de áreas cerebrales, del fortalecimiento de habilidades. ¿M? Y hay estudios muy interesantes que hablan de esto, estudios súper interesantes. Hay uno cual le quería comentar ahora, porque precisamente podríamos decir que el cerebro también tiene un principio a través del cual trabaja, al que a veces llamamos el principio, en inglés le llamamos use it or lose it, el principio de úsalo o piérdelo. No es que lo pierdas por completo, porque siempre hay la posibilidad de volver a desarrollar esas habilidades. Pero use it or lose it quiere decir el principio de si no usas esa habilidad, la estructura cerebral no se va a adecuar a procesar esa información de ese estilo y por ende vas a perder la habilidad de procesar esa información. Um, Puede sonar muy dramático, pero es muy funcional. Por ejemplo, este estudio que les traigo aquí es un estudio súper interesante que realizaron Kuhl y colaboradores en el 2006. Y es un estudio en el caso, en donde veían el caso de los sonidos del habla. Súper interesante porque lo que hacían era comparar a niños de 10 años, o perdón, de 6 meses, entre 6 y 8 meses, y ver cómo después, a los 10 y 12 meses, eran capaces de distinguir fonemas de la lengua materna, ¿vale? Entonces, en este caso, principalmente, se enfocaban en los fonemas ra y la, en los sonidos ra y la, y comparaban a niños americanos con niños japoneses. O sea, todos sabemos que, bueno, es de conocimiento popular que los asiáticos, especialmente los chinos y los japoneses, no pronuncian bien la R, ¿no? Y cuando vienen a Europa o cuando vienen a América, por ejemplo, dicen Europa, ¿no? Europa o tle euro, eulo, ¿no?
Y a veces hasta, pues nosotros hacemos chistes con eso, hay varios chistes en relación a eso, ¿no? Pero esto tiene una razón de ser. Y la razón de esto es porque en el idioma japonés no tienen los sonidos de la R. Entonces, la, el entrenamiento que requiere decir la R, mover la lengua de esa forma, ellos no lo obtienen porque dentro de sus fonemas de su lengua no está presente. Claro, como no está presente, los bebés no lo escuchan y no se adaptan a procesar esa información. En cambio, los niños en el idioma inglés o en el idioma español, por ejemplo, sí tenemos la R. Y como sí la tenemos, nuestros bebés sí se acostumbran a escucharlo cuando son bebés, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pueden distinguir ese fonema. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Precisamente vieron, se preguntaban si esto tenía que ver con procesos de maduración cerebral, precisamente procesos de maduración de áreas cerebrales que están asociados al procesamiento fonológico, al sonido, a la audición. Y entonces lo que vieron sabemos que en la audición, como les decía antes, el tercer principio básico del desarrollo del cerebro se da en forma jerárquica. Primero se desarrollan las áreas cerebrales asociadas a los sentidos. Pues sabemos que la audición y la visión se tienen que desarrollar en el primer año de vida de forma muy rápida, muy potente, porque precisamente basados en la información de los sentidos es que se van desarrollando pues las habilidades motoras, de regulación, de pensamiento, de habla, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicieron es cogieron a los niños entre 6 y 8 meses y los pusieron a escuchar fonemas ra y la. Los sonidos ra, la, ra, la, ra, la, ra, la. Y como vemos en esta gráfica, precisamente vemos cómo los niños, tanto americanos como japoneses, entre 6 y 8 años, eran capaces de distinguir correctamente ambos sonidos, ra y la. Pero miren qué pasa después. A los 10 meses, con solo entre 2 y 4 meses de diferencia, o sea, imagínense lo rápido que es, solo con 4 meses de diferencia, ya los niños japoneses ya no podían distinguir tan bien los sonidos ra y la. Sin embargo, los niños americanos tenían un grado de distinción de estos dos fonemas muchísimo mayor. ¿Ven? Más arriba del 70% de correctas distinciones de ra y la. En cambio, los japoneses bajaban al 60% o incluso un poco menos. ¿Ven lo interesante que es conocer el desarrollo del cerebro? Porque este tipo de diferencias, que son de meses, ¿no? O sea, imagínense, son meses, no son años. Con solo meses de diferencia, ya hay un efecto en la distinción de sonidos. Y esto es lo que lo sumamente interesante y los datos interesantes que nos está aportando ahora la neuroeducación y la neurociencia, que nos están dejando entender, nos están aportando datos para ayudarnos a entender cómo es que el desarrollo del cerebro se da, en qué momento se da y cómo es que las distintas áreas cerebrales encargadas de los distintos procesos van teniendo sus procesos de maduración, cuál es el ritmo de esos procesos de maduración y cómo podemos adaptar ese conocimiento a la educación para poder hacerla más eficaz, porque de esa manera le damos a los niños lo que necesitan en el momento de maduración. Hacemos que la educación se adapte al momento de maduración del niño y no que el momento de maduración del niño se adapte a la educación. Eso es sumamente interesante. Por eso es que entender los principios básicos del desarrollo, que son tres, como ya te mencioné, el desarrollo del cerebro no es lineal, el desarrollo del cerebro eh, se da durante toda la niñez, la adolescencia, incluso hasta los 23 años, la edad adulta. Todo es ventana de tiempo tenemos para poder actuar, ayudar a que los niños y los adolescentes puedan fortalecer las estructuras cerebrales que les van a permitir ser adultos más eficaces, más felices, con una vida muchísimo más exitosa. Y el tercer principio del desarrollo es que el desarrollo se da de forma jerárquica.
Entonces, estos son los tres principios. Y como te digo, hablamos hoy del primer principio, hablando un poco de los procesos que se dan para este primer principio, el proceso de sinaptogénesis, este proceso en donde las neuronas generan muchas sinapsis para conectarse con otras y empezar a obtener la información que necesitan para empezar a procesar la información de forma más eficaz, generar las redes neuronales a través del segundo proceso, la poda sináptica. Esto es lo que da la base biológica de la plasticidad cerebral. Básicamente, estos dos procesos, sinaptogénesis y poda sináptica. Cuando aprendemos conceptos, cuando aprendemos habilidades, lo que pasa es que la área cerebral encargada de la habilidad que estamos desarrollando genera sinaptogénesis. Empieza a generar sinaptogénesis porque necesita más información, necesita más capacidad de procesar esa información y después las áreas que ya no utiliza para especializar, digamos así, esa área, genera la poda sináptica para dejar esa red neuronal hecha de forma perfecta para poder procesar eficientemente esa información. Y por eso es que sabemos ahora que podemos entrenar el cerebro. Sabemos ahora que podemos entrenar las funciones ejecutivas. Sabemos ahora de que es posible hacer que nuestros niños tengan mejores habilidades de regular sus emociones, mejores habilidades de pensamiento, mejores habilidades de razonamiento, incluso que puedan mejorar sus puntuaciones de inteligencia. Eso es algo en los primeros estudios de desarrollo de entrenamiento que se llevaron a cabo allá por el 2001, 2002, el primer estudio que Charo Rueda publicó fue, ¿no hay audio? ¿No se escucha? Uh, a ver. Hola, sí, sí, se escucha. Sí, bueno, um, creo que sí debería escucharse. Ahora, sí, se escucha. Los primeros estudios de desarrollo de entrenamiento que llevó a cabo Charo Rueda, precisamente nos mostraron que cuando entrenábamos las funciones ejecutivas, se podía mejorar las puntuaciones de inteligencia. Y todo esto se da gracias precisamente a los principios de la sinaptogénesis, de la poda sináptica y de la sinaptogénesis. Esto lo que nos permite es ver que podemos entrenar el cerebro y como les comentábamos ya en nosotros hemos realizado varios estudios con juegos de ordenador. Como pueden ver aquí hay algunos ejemplos de los juegos de ordenador que utilizamos para poder entrenar las habilidades de los niños. Y poníamos a los niños a jugar estos juegos que están especialmente diseñados para trabajar con cada uno de los procesos de las funciones ejecutivas y de la atención. La memoria, muchísimas gracias, muy buena charla. Muchísimas gracias. Pues precisamente las redes, los juegos están diseñados específicamente para entrenar esas funciones ejecutivas. Y lo que vimos es que cuando entrenamos esos juegos, esas funciones ejecutivas entre los 4 y los 6 años, podemos impactar las redes cerebrales encargadas de ellas, las funciones ejecutivas, y ayudarles a que generen esa sinaptogénesis y esa poda sináptica de forma más eficaz para que puedan solidificar esas redes que les van a permitir ser más eficaces en controlar sus pensamientos y sus conductas. Si es un poco complicado, me lo comentan, por favor, porque esto es sumamente interesante y sumamente importante de entender. Entre los 4 y los 6 años es que se da el momento de maduración de las áreas, uno de los principales momentos de maduración de las áreas de las funciones ejecutivas. Y de esto vamos a hablar más adelante en algún otro live, porque es sumamente interesante ver precisamente esos tiempos de maduración. Entonces, como les comentaba, estos juegos de entrenamiento que realizamos, que desarrollamos, precisamente demostraron que si entrenamos las funciones ejecutivas, vamos a ser capaces de fomentar las habilidades de pensamiento abstracto y de razonamiento, aumentando
las puntuaciones de inteligencia, de los test de inteligencia. Antes, en los 90 o los 80, si ustedes no se recuerdan, se consideraba que la inteligencia era algo totalmente genético, que tú nacías con un tipo de inteligencia y ya no podías aumentarla o reducirla. Esa era tu inteligencia y ya está. Sin embargo, ahora, con los estudios de entrenamiento, muchos estudios están replicando el efecto de que si entrenamos las funciones ejecutivas, vamos a poder aumentar las puntuaciones de inteligencia. Y esto no es sorprendente porque también hay estudios factoriales, hay estudios que se han dado a la labor de entender cuáles son los procesos que se incluyen dentro de este marco más grande que llamamos inteligencia, de este concepto grande que llamamos inteligencia, y precisamente cuáles son los procesos básicos, funciones ejecutivas, la habilidad de memoria de trabajo, la habilidad de mantener información activa para poder trabajar con ella, la habilidad de focalizar tu atención en un tipo de información, la habilidad de cambiar flexiblemente entre un tipo de información y otra, la habilidad de inhibir eh, impulsos, de inhibir hábitos, de inhibir también distracciones. Todas estas habilidades se dan dentro de todos esos procesos de pensamiento más superiores como el razonamiento, la inteligencia, la capacidad de planificación, etc. Entonces, por eso es que estamos tan enfocados en transmitirles a ustedes toda la información de las funciones ejecutivas, porque sabemos que es algo fundamental para los niños. Si eres psicólogo, si eres psicopedagogo, si eres profesor que trabajan con niños, esta información es fundamental porque cuando sabes eso, cuando conoces eso, vas a poder desarrollar mejores herramientas para poder influir y trabajar con los niños de forma más eficaz. Así que toda esta información que estamos presentando la tenemos también en nuestro curso El Cerebro Ejecutivo, que lo estuvimos promocionando ya la semana pasada. Ahí vamos muchísimo más a profundidad hablando de precisamente todas estas habilidades, todos los principios básicos del desarrollo del cerebro, los tiempos de desarrollo del cerebro, en qué momento se desarrollan qué sistemas y principalmente, por supuesto, enfocándonos en las funciones ejecutivas. Así que todo eso está en la información, está en el link, si quieres ir a ver la información del curso para poderte meter. Y si no, pues bueno, siempre vamos a seguir hablando de esto en estos lives que hacemos, vamos a seguir tocando de estos distintos temas. Si tienes alguna duda, no dudes en ponérmela en los comentarios. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Si tienes algún tema que quisieras escuchar o del cual quisieras hablar, déjamelo en los comentarios, que estaré con mucho gusto encantado de respondértelos. Y también estaremos muy pronto, ya estamos muy pronto, a punto de sacar los juegos de entrenamiento. Si ustedes están interesados en los juegos, también por favor déjennoslo en los comentarios, porque así nos ponemos en contacto con ustedes y podemos empezar a ver la forma de empezar a hacerles llegar estos juegos de entrenamiento que vamos a sacar muy pronto para poder dárselos y que los usen con sus niños en su casa. Aunque son juegos de ordenador, sabemos que son juegos de ordenador, pero ya lo hablamos en un live anterior, ¿no? Es difícil ahora quitar la tecnología de los niños. Es como, es como castrar a los niños de un tipo de aprendizaje y de herramientas que van a estar utilizando durante toda su vida en el futuro. La tecnología ha venido para quedarse, no podemos pelear con ella, pero podemos usarla de forma adecuada, podemos usarla bien. Y si sabes que en algún momento los juegos que tu niño está haciendo no solamente son distractores para que se distraiga y para que esté contento, sino que también sabes que entrenan habilidades básicas que ellos van a necesitar tanto en su colegio como para la vida futura. Yo creo que va a estar mejor, ¿no? Yo creo que puedes confiar en eso y no va a ser tan malo que, bueno, haga algún tipo de juegos. Entonces, por eso es que queremos poner a su disposición estos juegos muy pronto, ya les estaremos contando más de ellos. Pero bueno, en general eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Quería comentarles precisamente acerca de los tres principios básicos del desarrollo, especialmente enfocándome en el primero. Recuerden, los tres principios básicos son el cerebro, el desarrollo del cerebro no es lineal, el desarrollo del cerebro se da durante toda la niñez, la edad adolescencia y hasta la edad adulta, y el desarrollo del cerebro se da de forma jerárquica.
Hablamos del primer principio y los procesos que gobiernan este primer principio, que son la sinaptogénesis y la poda sináptica, y cómo estos sinaptogénesis y la poda sináptica son básicamente los mecanismos que permiten la plasticidad cerebral, que dan vida a la plasticidad cerebral y que son los que permiten poder entrenar las funciones ejecutivas. Así que bueno, sin más, me voy. Ha sido un gustazo poder disfrutar con ustedes de otro cafecito. Espero que estas charlas les estén gustando, que las aprovechen. Por favor, déjame tus comentarios, así sabremos más qué es a lo que te interesa y qué es lo que quieres escuchar. Y como te digo, toda esta información está en el curso del cerebro ejecutivo. Ahí la puedes encontrar con mucha más profundidad, estrategias, técnicas que te van a ayudar a sacar el potencial del desarrollo del cerebro, exprimir el potencial de la plasticidad cerebral para poder entrenar las funciones ejecutivas de tus niños. Y muy pronto estaremos con los juegos de entrenamiento. Así que, bueno, sin más, que tengan un feliz jueves y nos vemos a la próxima semana. Otra vez en jueves a las 5 de la tarde aquí en Un Café con Neuromindset. Hasta la próxima.